Bueno, díganme si se ve la presentación en modo presentación. Sí, se ve, profe. Se ve. Yo paso ahí, se ve ahora la segunda filmina. Sí, profe, se ve que va pasando. Se ve que va pasando. Bueno, entonces estamos haciendo las cosas bien. Bien, entonces comenzamos la clase de esta semana, la segunda clase, que vamos a continuar con la parte de estructuras, una segunda parte. Vamos a ver varias cositas con respecto a la organización, continuando lo que habíamos visto la semana pasada. Lo que vamos a ver entonces son los principios básicos de la organización. ¿Cuáles son esos 4 principios básicos? Hay otros, pero ¿cuáles son los principios que en la teoría organizacional por lo menos se toman como los 4 más importantes de la organización? Y son estos que van apareciendo acá, ¿no? La primera es la división del trabajo, que significa cuando la actividad es muy compleja, cuando las actividades son muy complejas, es descomponer un proceso de actividades en una serie de tareas más pequeñas. Y como esa descomposición, esa división del trabajo, aparece el segundo principio, que es la especialización. Entonces, cada área o cada cargo tiene una función y una tarea específica y una especialización para hacer esa actividad. Estos 2 principios, la idea es que imaginen cualquier tipo de industria, cualquier tipo de organización, si es de la industria, no sé, metalmecánica, de la industria automotriz, de la industria autopartista, la industria alimenticia, cualquier tipo de actividad industrial o de servicios en donde la cantidad de tareas y actividades que hay que realizar para brindar el servicio o el producto a los clientes implica una cantidad de actividades que serían muy complejas para una sola persona. Entonces, la idea con estos 2 principios de la división del trabajo y la especialización es que una persona no tenga que hacer todas las actividades completas para llegar a tener un producto terminado, sino que se dividen esas tareas muy complejas en tareas más simples, más fácil de comprender, y por lo tanto una persona se especializa en un área o en un cargo o en una tarea en particular. ¿Saben por qué es esto? ¿Alguien me puede decir por qué se hace esto en las organizaciones? Si tengo que fabricar un electrodoméstico, un televisor, un dispositivo electrónico o una pieza de un auto, ¿por qué todas las personas no se pueden hacer todo el proceso completo y es conveniente dividir ese trabajo y que cada uno haga una pequeña parte y después se vaya continuando ese proceso? ¿Alguien sabe por qué se hace así? Es más rápido. Bien, Es más eficiente. Se cometen menos errores. Se cometen menos errores, es más rápido, exactamente, es más eficiente. Una misma persona, a medida que va aprendiendo a hacer esa tarea, la puede hacer de una manera más veloz, más rápida. No hay que estar cambiando de actividades, entonces ahí hay un ahorro en el tiempo del proceso que hace cada uno, y eso hace que, esto se ha demostrado, aumenta muchísimo la productividad cuando la organización funciona de esta manera, ¿no? La otra forma de que una misma persona hiciera todos los procesos sería como una actividad más artesanal, ¿no? Si hubiese que hacer un único producto hecho por única vez y el artesano se encargaría de hacer todas las actividades hasta tener el producto terminado, bueno, podría ser una manera de hacerlo. Pero cuando hay que hacerlo a nivel industrial, a nivel de una producción en serie, de una producción en masa, lo lógico es hacerlo de este modo, dividir esas tareas complejas en tareas más simples. Por lo tanto, es más fácil que una persona pueda comprender y entender sin tanta capacitación, inclusive, en hacer cada
una sola tarea y no tener que hacer todas las actividades, ¿no? El que se encarga, por ejemplo, de hacer una actividad de corte del material, que trabaja con alguna máquina de corte, se especializa en esa área de corte, el que hace un proceso de soldado, de soldadura, por ejemplo, si estamos hablando de una metalmecánica, se especializa en esa área de soldadura. Aquellos que hacen tareas de pintura, o aquellos que hacen tareas de armado, etcétera, etcétera, o que van armando algunas partes, cada uno se va especializando y hace una parte de la tarea. Por supuesto, yo estoy dando el ejemplo acá de tareas operativas, pero eso no solamente estamos hablando de tareas operativas, sino una división, que vamos a ver, una división horizontal y vertical en toda la organización, tanto desde el punto de vista de la jerarquía o de la tercer principio que viene ahora, que es el área de mando que tiene cada uno. Entonces, el tercer principio es el nivel jerárquico o principio escalar, como dice allí, que es el desdoblamiento de la función de mandar, de decidir sobre el resto de lo que tienen que hacer para planificar y para dar órdenes y para controlar el trabajo que hacen otros. Entonces, se va desdoblando se va desdoblando esta función de dar órdenes desde el presidente de la compañía, que divide o da la responsabilidad a 3 o 4 gerentes de distintas grandes áreas, el gerente de compras, el gerente de producción, el gerente de ventas, el gerente de marketing, por ejemplo, y a partir de allí, hacia abajo, también se sigue desdoblando esa función de mando. Entonces, como dice acá, es el desdoblamiento de la función de mando con el fin de dirigir las actividades para que se cumplan en armonía, y allí, a partir de eso, surge esa cadena de mando. ¿Quién depende de quién y quién responde a qué persona dentro de la organización? Y el cuarto principio tiene que ver con la amplitud de control o extensión del mando. Leo lo que dice acá, que se entiende, es la cantidad de personas dependientes que un supervisor puede supervisar de una manera eficaz y efectiva. Entonces, si tengo un gerente de una determinada área o un supervisor de un proceso de producción, cuanto mayor sea la cantidad de personas que están a su cargo dentro de su área y tiene que dar órdenes y supervisar la actividad que hace allí, más grande va a ser la amplitud de control o más amplio va a ser la extensión de mando de ese jefe en particular. Si un gerente solamente tiene a su cargo 3 o 4 personas a su cargo, bueno, tendrá una amplitud de mandos de 3 o 4. A medida que vamos bajando en el nivel jerárquico, por lo general la amplitud de control se va ampliando porque las tareas a supervisar son tareas más rutinarias, más repetitivas, y entonces la amplitud de control puede ser mayor y por lo tanto las personas a cargo de un jefe, de un supervisor, pueden ser mayores. Y a medida que voy subiendo jerárquicamente dentro de la organización, esa amplitud de control, esa amplitud de extensión del mando es menor. Creo que después vamos a ver algún ejemplo con respecto a esto. Vamos a dejar allí un poquito esto de las funciones de la organización y vamos a entrar a ver algo de lo que hacen estos gerentes, estos responsables, estas personas que tienen la capacidad de tomar decisiones, de administrar en sí la organización, y vamos a ver un poco de qué se trata eso de administrar, cuál es el concepto de administración dentro de una organización, de administración o de gerenciamiento, ¿no?, de la organización. Y eso está distribuido en toda la organización. Pero vamos a ver un poco de qué se trata ese proceso y cómo se hace ese proceso, independientemente del nivel de responsabilidad que tenga dentro de la organización. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, abran el micrófono y me consultan. Bien, administración significa alcanzar los objetivos de la organización de una forma eficaz y eficiente, en razón de la planeación, de la organización,
el liderazgo y el control de los recursos de la entidad. Tan simple y tal vez tan complejo como eso, ¿no? Administrar significa alcanzar los objetivos, para eso hay que definir los objetivos, y la idea es que se alcancen de manera eficaz y eficiente, ¿no? Y para eso habrá que planificar, habrá que organizar, habrá que tener capacidad de liderazgo, y habrá que tener una capacidad para poder controlar lo que se planificó y lo que se organizó. Acá hay dos términos, simplemente para que tengan idea de la diferencia entre eficacia y eficiente. ¿Alguien sabe la diferencia entre ser eficaz en alcanzar un objetivo y en ser eficiente en ese proceso para alcanzar ese objetivo? La diferencia es más que nada con el tiempo, la cantidad que se produce. Ser eficaz es hacerlo bien y ser eficiente es hacerlo gastando lo menor posible. Sí, para ahí va la cosa, sí. Eficaz tiene que ver con alcanzar ese resultado, alcanzar el objetivo. No se miden ahí en ese concepto de eficacia en el recurso, en los recursos que se utilicen. Si lo único que importa allí es alcanzar el objetivo que se planificó, ¿no? De alcanzarlo, de lograr ese objetivo. En cambio, en el de eficiencia ya es una relación entre dos cuestiones, entre lo que pongo, es decir, los costos y los beneficios que obtengo. Trato de que esa relación costo-beneficio sea una relación más alta posible. Cuanto más alta es eso, mayor va a ser la eficiencia, ¿no? Entonces, lo que mido es los recursos utilizados para alcanzar ese objetivo y la cantidad de producto final obtenido. Por lo tanto, eso tiene que ver con la forma de hacer las cosas, con la metodología con que se hacen las cosas. Es, como dice allí, la mejor manera de hacer las cosas, ¿no? Tiene que ver con los métodos utilizados y con la utilización racional de los recursos, tratando de consumir la menor cantidad de materiales, la menor cantidad de energía, la menor cantidad de horas de trabajo, ¿no? Y obteniendo la mayor cantidad de producto final, si estamos hablando en un proceso de producción, en una fábrica, en una empresa. Esas dos ideas de eficacia y de eficiencia son los que hay que tener en cuenta en esta idea de administración, de alcanzar los objetivos. Una cosa es alcanzar el objetivo, pero no solamente alcanzarlo, sino hacerlo de la mejor manera posible, por lo tanto, de una manera más eficiente posible. Y como yo les decía, las funciones del administrador y quién administra en una organización, ¿no? La administración es una actividad esencial, pero en todos los niveles jerárquicos de la organización, tanto desde el número uno, desde el presidente o del gerente general, pasando por todos los niveles jerárquicos, niveles de alta gerencia, por decirlo de alguna manera, hasta los niveles de supervisión o de jefatura de niveles operativos. Por lo tanto, las habilidades administrativas, lo que sí ahí cambia, qué habilidades se necesitan en función de esos niveles. ¿Cuáles son las habilidades que necesita un administrador en términos generales? Hay tres habilidades que todos los administradores que tienen función de gerenciamiento, de tomar decisiones, ahora vamos a ver después cómo es esa actividad de un administrador. Las habilidades que necesita son, por un lado, habilidades técnicas. Todos ustedes imagino que tienen idea de lo que es la técnica, es el saber hacer las cosas, el know-how. No es la capacidad para utilizar los procedimientos, métodos, técnicas y conocimiento en un determinado campo de una cierta tecnología. El que sabe utilizar una determinada maquinaria, el que sabe una determinada manera de hacer un cálculo, el que sabe, no sé, habilidades que tengan que ver con la ingeniería o con el tema de la administración de ventas o de marketing o de lo que fuere. Cada uno tenga, de acuerdo al área donde se tendrá que desarrollar, tendrá que tener los conocimientos para poder hacer esas actividades.
El segundo habilidad que tiene que tener un administrador son las habilidades humanísticas. Y a veces no todos los que se ponen en una determinada responsabilidad conocen y tienen estas suficientes habilidades humanísticas para desarrollar su actividad. Y estas son esa capacidad de discernimiento, como dice aquí, para trabajar con las personas, para poder comunicarse de manera eficaz, de comprender las actitudes de las personas, cómo motivar a ese grupo de personas, ¿no? Y cómo aplicar un liderazgo para llevar adelante las actividades de las personas con las cuales tiene que trabajar en el equipo, para que esas personas alcancen de manera nuevamente eficaz y eficiente el alcanzar los objetivos que se planifican en la organización. Y a veces, insisto, este es un tema que muchas veces, por ahí en donde más cuesta y donde menos a veces se conocen esas habilidades, porque alguien llega a un determinado puesto de responsabilidad y no se conocen esas habilidades humanísticas. Y algunas de estas habilidades humanísticas son las que vamos a ver en el segundo módulo, en el módulo segundo. Y tercero, habilidades conceptuales, ¿no? Que tiene que ver con comprender toda la complejidad de la actividad que se dedica a la organización, ¿no? Todas las actividades económicas, políticas, de relaciones, de interrelaciones hacia el medio, hacia el exterior de la organización. Negociar con proveedores, negociar con clientes, etc. Conocer cómo es el negocio en el cual se desarrolla la empresa. Entonces es la capacidad para comprender la complejidad total de la organización y la adaptación del comportamiento de la persona dentro de esa organización. ¿No? Tiene que ver con el conocimiento global del negocio en el que está la empresa. Eso se va aprendiendo. Acá no hay una universidad y una especialización o un curso que te enseñe sobre estas habilidades conceptuales. Esto se aprende primero, por supuesto, con habilidades técnicas también, pero después con el hacer en un determinado negocio. Se aprende con la práctica, se aprende con estar en esa actividad, ¿no? Alguien que quiera iniciar una actividad económica en una determinada industria, en un determinado mercado, lo primero con la que se va a encontrar es que si nunca interactuó con ese tipo de negocio, en ese tipo de actividad económica, es que no sabe muy bien cómo es las cosas que hay que hacer o saber para entender la complejidad de todo ese negocio en particular. Cuanto mayor sea o más grande sea o mayor competitividad haya en ese tipo de mercados, estas habilidades conceptuales son más importantes para poder llevarlo adelante. Quiero decir, no es lo mismo a lo mejor poner un kiosco o un negocio de barrio muy pequeño, que las actividades son bastante simples, que poner, no sé, una empresa multinacional que fabrique cubiertas, por decir algo, ¿no? O que se dedique a la producción de energía o de petróleo o de acero, ¿no? Como Techin, no sé, queremos competir con Techin. Bueno, me parece que allí la habilidad conceptual de conocer ese negocio es mucho más importante. Depende, por supuesto, de la actividad. Pero bueno, estas son básicamente las 3 habilidades que debería conocer o tener cualquier gerente, administrador, supervisor, jefe de una organización. Lo que sí ocurre es que depende el nivel jerárquico en el cual se encuentre, si estamos hablando de la alta dirección, si el presidente de la compañía, o niveles medios, nivel gerencia, o nivel supervisión o jefaturas, ¿no? En el área más operativa. Depende de qué nivel jerárquico se encuentre, qué necesidades o qué tipo de habilidades son más importantes. Entonces, si empezamos desde arriba para abajo, desde la alta dirección, lo más importante allí, fíjense, es las habilidades conceptuales, ¿no? Conocer toda la idea, los conceptos abstractos del negocio en el cual se desarrolla la actividad. Y también hace falta una buena cuota de habilidades humanas, ¿no? Interpersonales, de cómo me relaciono y me comunico con el resto de las personas dentro de la organización. Adentro y hacia afuera también, ¿no? Porque si una persona tiene responsabilidades de la alta gerencia, seguramente no solamente tiene que comunicar hacia sus
hacia su personal, sino también comunicar hacia afuera, hacia la sociedad, hacia al contexto, hacia clientes, proveedores, en donde tendrá que negociar. Y también conocer, acá se hace más chiquito, o habilidades técnicas. Si estamos en el área intermedia, digamos, en el área de gerencias, de áreas, acá estamos hablando de un gerente de ventas, o un gerente de producción, o un gerente de marketing, o un gerente de compras, en fin, depende, o un gerente de producto, como se lo llama, depende de la actividad que haga o cómo se distribuye la actividad dentro de la organización. Acá hacen falta un poco de los tres, hacen falta tener ideas conceptuales, hace falta estas habilidades humanísticas y hacen falta habilidades técnicas. Y por último, en el área más operativa, donde los trabajos, bueno, son más bien de transformación o de operarios, supervisar operarios, ahí hace falta el saber hacer, las habilidades técnicas fundamentalmente, habilidades humanas también hacen falta, y menos de actividades conceptuales. Pero lo que quiero señalar en este gráfico fundamentalmente es que atraviesa a todas las áreas, desde alta dirección hasta supervisión, y a todos les es exactamente lo mismo tener estas habilidades humanas, ¿no? De relaciones interpersonales, de cómo liderar equipos, de cómo motivar a esos equipos de personas, de cómo comunicar las decisiones que se tienen que tomar. Y eso tiene que ver con esto, ¿no? Esas habilidades humanas. Entonces eso es a veces donde falla el gerente, el director, el jefe, en esas habilidades interpersonales de relaciones humanas. Que después, insisto, vamos a ver en el módulo 2, están allí algunas de estas cuestiones, justamente de cómo comunicar, de cómo liderar, de cómo motivar, que están puestas ahí para que ustedes lo lean y preparen al grupo que le haya tocado, ¿no? Pero veamos, yo decía, veamos cómo es ese proceso administrativo. ¿Qué tiene que hacer un administrador? ¿Cómo administra a alguien? ¿Cómo es esa actividad de administrar? ¿Qué debiera hacer? En términos generales, esto no significa que su actividad de todos los días sean estas, ¿no? Estas cuatro, podemos dividirlo en cuatro tareas fundamentales. Una primera actividad de planear, de planeación, una segunda de organización, una tercera de dirección y una última de control, que ahora vamos a ver qué son cada una de estas. Pero el proceso, este proceso administrativo que les cabe a todos los miembros de la organización que tengan responsabilidades de toma de dirección, de toma de decisiones. El proceso administrativo es un proceso que es cíclico, como aparece ahí esa flechas en rojo, ¿no? Es dinámico y es interactivo, es decir, es un proceso que comienza con la planeación, continúa con la organización, pero en cada una de esas etapas, planeación, organización, dirección y control, siempre hay una interacción, hay un dinamismo, a veces se continúa con la organización o con la dirección, pero hay que volver a organizar algunas cuestiones que no quedaron suficientemente claras, o volver a planear porque las cuestiones no funcionaron bien. Y la última etapa siempre es la etapa de control, y la etapa de control lo que trata es de medir entre lo que se planificó en la primera etapa de planeación y lo que efectivamente se alcanzó. Y entonces, en función de ese desvío, si es que hubo algún desvío, se generarán las correcciones necesarias para volver a iniciar este ciclo de ese proceso administrativo de volver a planificar, de volver a organizar, de dirigir y de controlar. Y, insisto, estas son tareas que son parte de la actividad que hace un gerente. No es que todo el tiempo esté planificando, organizando, dirigiendo y controlando. En general, su tarea fundamental o el tiempo que le lleve de todo esto será
la dirección, ¿no? Que es el ejecutar las actividades. Lo primero tiene que ver con un proceso previo a que las tareas se realicen. Pero vamos a ver rápidamente qué son cada una de estas actividades, cómo se llevan adelante y qué significa planear, organizar, dirigir y controlar. La primera etapa, que es la etapa de planeación o de planificación, tiene que ver con la definición de metas y objetivos, ¿no? Depende en qué nivel de la organización esté planificando, pues lo puedo llamar metas, lo puedo llamar misión, estoy definiendo objetivos, no defino planes estratégicos a alcanzar, cuáles son los planes estratégicos de producción o los planes estratégicos de marketing o los planes de producción. Y entonces lo que voy haciendo es definir esos objetivos y de programar las actividades. Aquí lo importante también es cuando esta tarea de planificación, cuando siempre son objetivos, en definitiva, que voy a tener que alcanzar, los objetivos, recuerdan que lo veíamos la semana pasada, tenían que ser alcanzables, que tenían que ser medibles y que tenían que ser verificables, ¿no? Y comprensibles, ¿no? Decíamos como característica de los objetivos. ¿Recuerdan? Bueno, acá es donde hay que aplicar eso. Cuando hago el proceso de planificación, defino un objetivo, pero ese objetivo tiene que ser alcanzable por las personas que lo van a realizar, tienen que ser comprensibles por las personas que lo tienen que llevar adelante, que tendrán que ejecutar las tareas para alcanzar ese objetivo, y tengo que ponerle una métrica para poder verificar si ese objetivo se alcanzó o no se alcanzó. Con lo que, para terminar después con la última etapa que ahora vamos a ver, que es la de control. La segunda etapa que aparece, como de alguna manera, esto no quiere decir que son modos de poder entender y estudiar, ¿no? Este proceso. Hay un ida y vuelta, está bastante unida esta actividad de planeación con la actividad de organización. Y la actividad de organización tiene que ver con esto que veíamos antes también en los principios básicos de la organización, que era dividir el trabajo. Cuando las actividades que hay que hacer son muy complejas, las empezamos a dividir en tareas más simples y dividir el trabajo dividiéndolo en tareas más fáciles de comprender y de llevar adelante. Entonces, asignamos las actividades, agrupamos esas actividades en departamentos, en órganos, dentro de la organización, para darle una organización. De aquí saldría, lo que se mantiene de manera permanente, una especie de organigrama también dentro de la organización, si es que una vez que está en términos generales de toda la organización, se le asignan qué recursos va a contar esa persona o esa área o ese departamento para alcanzar los objetivos, y hay una definición de autoridad y de responsabilidad que veíamos antes como el principio escalar, ¿no? de desdoblamiento de la función de mando. La tercera etapa es ejecutar lo que se planificó y lo que se organizó, ¿no? Tiene que ver con poner a una persona ya físicamente, es decir, quién es el responsable de esa área, hay que coordinar los esfuerzos, y acá está toda la actividad, estas de relaciones interpersonales que hay que llevar adelante, ¿no? Estas habilidades. Hola, ¿me escuchan? ¿Se cortó algo? ¿Se escucha? Se escucha. No, me hizo un ruido acá. No sé si me estoy quedando sin batería en el auricular o algo está pasando. Bueno, vuelvo a la presentación. Si se corta, veremos qué pasa. Bien, si se escucha, si dejan de escucharme, me avisan. Entonces, acá es donde hay que ejecutar todo lo que se planificó. Entonces hay que saber comunicar, hay que motivar, hay que liderar, hay que orientar al equipo de personas para que alcancen los objetivos que se planificaron y que se organizaron en las etapas anteriores. Y finalmente aparece la cuarta etapa, que es la etapa de control. Para poder controlar, tengo que haber definido algún patrón, como les decía en la etapa de planificación, esa etapa se hace antes, pero defino un estándar de desempeño. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cuál es el indicador
que voy a utilizar y con qué métrica voy a utilizar para poder controlar si lo que planifiqué se va alcanzando, se va desarrollando en el sentido que quiero alcanzar o no. Por supuesto que hay toda una etapa de monitoreo del desempeño, no es que si ese objetivo a alcanzar era en un plazo relativamente largo, unos meses o un año, no espero hasta que llegue el último día a ver qué pasó, sino que hay etapas de monitoreo y de desempeño, de cómo se ha ido avanzando en el desarrollo de las actividades que se fueron planificando. Entonces voy monitoreando, voy evaluando el desempeño y voy emprendiendo las acciones correctivas necesarias. Y finalmente, bueno, habrá que ver si ese proceso de planificación fue exitoso o habrá que rediseñarlo y volver a comenzar nuevamente con esa actividad. Bien, ¿cómo estamos hasta ahora por ahí? ¿Seguimos adelante? ¿Se ve bien? Sí, súper bien. Sí, profe. Sí, se ve bien, se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Se escucha? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Bien. Bueno, nada, para seguir un poco más qué es el primer proceso, la primera función de planeación, se trata de esto, ¿no? ¿Cómo planifico? Tengo una situación actual, la situación presente, y yo quiero llegar a una situación nueva en el futuro. Entonces, en el presente analizo dónde estoy para ver a dónde queremos llegar, ese es el objetivo, por lo tanto, en el medio está ese proceso de planeación o de planificación. No es eso, ¿no? Entonces, parto de la situación actual, con esta planificación lo que trato es de los objetivos que tengo que alcanzar. Esa es la idea del proceso de planificación. El proceso de organización, que yo les decía antes, es, bueno, después de la planeación, viene esta actividad de organizar, que tiene que ver con la estructuración. Acá sí tiene que ver con la estructura de la organización. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Tengo a alguien por ahí haciendo alguna consulta? No, yo escucho algunos ruidos y no sé qué es lo que pasa. Yo no veo lo que están viendo ustedes, estoy viendo en mi presentación, pero no veo lo que pasa acá en el... Ah, y acá hay alguien que pregunta algo en el chat. A ver. Ah, dice que son mensajes entre ustedes. Bien. Les decía, sigue esta función de organización que consiste en la estructuración de las actividades, las agrupamos de una manera lógica, es decir, por ejemplo, todas las actividades de producción se hacen en un área de producción, todas las áreas de compra, por ejemplo, se hacen en un departamento de compras, el departamento contable, donde llevará adelante la contabilidad de la empresa, un departamento, un área de diseño o de ingeniería, se harán dentro de allí, entonces ahí estarán todos los que se dedican a esa actividad. De eso se trata de esa estructuración, de ese agrupamiento dentro de la organización y de distribuir las autoridades y la responsabilidad Profe, dentro... Sí, acá Franco pide si podés volver a la diapositiva anterior, como que no. antes dijo que quiso hablar y no se le escucha. Esta de planeación, esta primera función. Ahí me fijo. Dice que es para verla porque se le corta. Ahí está, esta dice que es. Esta. Bien, yo esto de todas maneras... Ahí está, dijo que debe ser para sacarle una foto. Como quieran, yo lo estoy grabando y se los voy a dejar disponible en el campus. Cuando terminamos la clase ya se los dejo disponible para que ustedes lo vean, que lo van a poder revisar, y la presentación creo que ya está disponible, y si no está disponible se las voy a dejar tal cual el PowerPoint. Bueno, gracias. Así que después lo pueden revisar de nuevo tranquilo. Por ahí son muchos conceptos, entiendo, a lo mejor, y que cuesta un poco retenerlos, pero tampoco la idea es que ustedes sepan todo esto de memoria, la idea es que lo puedan comprender la idea. El examen no es un examen de repetir de memoria ninguno de estos conceptos.
Bueno, volvemos nuevamente a esta primera función, si no la había visto el compañero, es que la actividad de planificación es saber en qué situación estamos actualmente, tener claro el objetivo que se quiere alcanzar para cambiar esa situación actual, y por lo tanto en el medio está esa actividad de planificación, ¿no? De definir actividades y tareas para alcanzarlas. Y la segunda función que veíamos antes, después de tener claros sus objetivos y tareas, tiene que ver con la estructuración y las agrupamos, todas esas actividades, quién hace tareas administrativas, quién hace tareas contables, quién hace tareas productivas, quién hace tareas de ventas o de marketing, etc. Entonces, la vamos agrupando en esa forma, en ese departamento o de esa manera lógica, de manera de distribuir la autoridad de quien es responsable de alcanzar qué cosa dentro de ese objetivo, ¿no? Dentro de ese gran objetivo, habrá responsables de alguna parte y quién es el responsable. Entonces tiene que estar claro después cómo distribuyo esas actividades y quiénes son los responsables de cada una de esas actividades o tareas o grupos de tareas o metas a alcanzar dentro de la organización, ¿no? Como dice ahí, para evitar conflictos y confusiones, saber correctamente quién es el responsable, por ejemplo, de que los materiales o los insumos necesarios para el proceso productivo estén en el momento que deben estar y que estén en la cantidad correcta y con el producto correcto, con la calidad correcta que se necesita para llevar adelante el proceso productivo. Quienes hacen el proceso productivo tendrán que llevar adelante todo el proceso de producción con la calidad requerida, con las cantidades establecidas o planificadas, y así sucesivamente hasta llegar a tener el producto terminado y tener el producto disponible para ser entregado al cliente. Y cada área, logística interna, logística de distribución, logística de producción, tendrá que llevar adelante sus objetivos y se sabe quién es responsable de qué cosa para después, insisto nuevamente, volver a ver en dónde hubo errores o deficiencias en ese proceso de la organización. Bueno, nada, volvimos con lo mismo. Primero, ¿qué se hace en este proceso de organización? Bueno, primero determinar las actividades específicas necesarias para el logro de los objetivos planeados. Tiene que ver con la especialización, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que hay que hacer? Segundo, las agrupamos de alguna manera, esas actividades, en todas las actividades individuales, y después buscamos la manera de agruparlas. Y ya vamos a ver la próxima clase cómo es ese agrupamiento, cómo serían las formas de agruparlas, ¿no? Agrupar las actividades en una estructura lógica, que aparece lo que se conoce como la departamentalización y aparecería también el organigrama. Y tercero, asignar las actividades a posiciones y personas específicas, ¿no? Con cargos y tareas y responsabilidades. La tercera función, dijimos, es la dirección, ¿no? La dirección es poner en acción, es dinamizar la empresa, ¿no? Acá ejecutar lo que se ha planificado y lo que se ha organizado, ¿no? Se refiere acá, sí, como les decía antes, a esa habilidad humana, ¿no? A las relaciones interpersonales de los gerentes y sus subordinados y al sistema de toma de decisiones. Entonces, las relaciones interpersonales tienen que ver con motivación, liderazgo, comunicación dentro de la organización. Todo lo que tenga que ver con la toma de decisiones, acá hay que decidir cómo se tienen que hacer las cosas, quién lo tiene que hacer, elegir la mejor alternativa para la solución de un problema dentro de un marco de racionalidad y limitaciones, ¿no? Tengo que tomar decisiones, pero las tengo que tomar en un tiempo prudencial, ¿no? De manera que minimizando el tiempo posible, minimizando las cuestiones económicas, etcétera, etcétera, de manera de ser lo más eficiente y lo más eficaz, ¿no? Pero acá tiene que ver con el término de eficiencia. ¿Y dónde hay estas decisiones? Bueno, pueden ser, nuevamente volvemos a esta idea, ¿no? Depende en dónde estoy
tomando decisiones, si estoy en el área estratégica, que está orientado a la visión de la organización en los niveles más jerárquicos, o decisiones administrativas que se vinculan con las funciones de administración, de gerentes de área, y un plano de decisión táctico que tiene que ver con la parte operativa. Y por último, el control, ¿no? Siempre que planifico, no tiene sentido, digo, planificar si después no voy a controlar lo que planifiqué. Entonces, van relacionados, tanto la planificación como el control están íntimamente relacionados. Como dice ahí, la finalidad del control es asegurar que los resultados de aquello que se planeó, se organizó y se dirigió, se ejecutó, se ajusten tanto como sea posible a los objetivos establecidos. Entonces, las fases de control son, primero, el establecimiento de un estándar de cantidad, de calidad, de tiempo, de costo, etc. Tengo que buscar un indicador. Ese establecimiento de estándar tiene que ser un indicador para ir midiendo el objetivo que se planificó. Voy observando el desempeño, voy haciendo un monitoreo de las actividades a medida que van avanzando, midiendo esos indicadores, viendo qué pasa con esos indicadores, si vamos avanzando en la dirección correcta o hay desvíos, para tomar alguna medida correctiva cuando sea el momento de tomarlas y no esperar a que la cosa avance muy mal y ya no haya manera de remediarlo. Y tercero, una comparación. Lo que hago es comparar el desempeño alcanzado o observado, digamos, lo que efectivamente se hizo, con el estándar establecido. Se establecieron que había que producir en un mes, no sé, X cantidad de productos y, bueno, eso es lo que se planificó, o se planificó que habría que vender X cantidad de productos, y lo que se mide después es efectivamente lo que se fabricó o se vendió. Y en función de eso, analizar por qué ocurrieron esos desvíos y aplicar las acciones correctivas, y esas acciones correctivas y vuelven nuevamente al proceso de inicio, que es una nueva planificación, si hace falta, corregir esa planificación, corregir esa organización o corregir la dirección para poder ser más eficiente y efectivo, en realidad, sería en este caso en el objetivo que se planifica. Bien, no sé si hay alguna duda acá. Básicamente, muy sencillamente, muy sintéticamente, visto el proceso administrativo de cualquier gerente, de cualquier responsable de área, de cualquier supervisor, de cualquier jefe, que debería hacer entre sus actividades. Pero insisto, seguramente la que más le lleve tiempo es esta actividad de dirección. Y ahora, digo, si hay alguna duda, alguna pregunta, pasamos ahora sí a tratar de entender el diseño de la organización, a tratar de entender la estructura que tiene una organización. En términos generales, vamos a ver las partes que no son departamentos, pero vamos a ver un poco las partes que tiene la organización y vamos a ver la estructura. ¿Hay alguna duda de lo que vimos hasta ahora, hasta acá? No, ninguna. Ninguna. Bueno. Perfecto. Después ustedes lo van repasando. Bien. Aparece este dibujito, que este dibujo lo diseñó este autor, que es Mintzberg, y él distingue en la organización 5 partes, ¿no? Puede dividir la organización en 5 partes. Insisto, estas son partes, no son departamentos, no son áreas. Pero él distingue 5 partes de acuerdo a los objetivos que tendrían cada uno de ellos. Estas partes pueden que algunas estén en un tipo de organización y otras no tanto, algunas estén más desarrolladas y otras menos. Y esas partes son
lo que está acá en un primer conjunto, estas primeras tres, vamos a ver estas dos que están hacia los costados, pero estas primeras tres que están en un conjunto cerradito, que es la cumbre estratégica, la línea media y el núcleo operativo. Estas partes de la cumbre estratégica, esta parte de la cumbre estratégica es donde están los CEO, el presidente, el gerente general de la compañía. Los que tienen que llevar adelante la misión y la visión de la organización. Tienen la máxima responsabilidad dentro de la organización. Abajo de todo aparecen los operarios, ¿no?, del núcleo operativo, los que hacen tareas operativas, tanto desde logística, de distribución o de transporte de los materiales dentro de la planta, o la compra, o tener los requerimientos necesarios de que estén disponibles los materiales, todo el proceso productivo, todo el proceso de venta y de entrega del producto o del servicio a los clientes finales. Y entre estos dos, entre el núcleo operativo y la cumbre estratégica, aparece lo que se conoce como línea media. Son todos aquellos gerentes de departamentos, de áreas, supervisores, jefaturas, que van llevando, de alguna manera, la función es interpretar lo que el presidente de la compañía quiere llevar adelante con su empresa, interpretar eso en su área específica, tomar, planificar y dirigir acciones en ese sentido, y transmitir hacia abajo las órdenes para llevar adelante esa actividad, y a su vez tienen la responsabilidad de tomar datos, de controlar lo que se han ido haciendo para hacer informes y llevar esos informes hacia su jefe o responsable o gerente superior, para que sepa qué está haciendo, si se han ido cumpliendo los planes o no. Y hacia los costados tenemos dos áreas, uno que se llama tecnoestructura y otro staff de apoyo. Tecnoestructura tienen que ver con los que establecen las metodologías de los procedimientos de las actividades que haya que hacer dentro de la organización. Como establecen los indicadores de calidad y establecen los mejores métodos, tiempos y métodos para llevar adelante cada una de las operaciones y actividades dentro de la organización. Eso es lo que hacen los miembros o los integrantes de la tecnoestructura. Y staff de apoyo, el área de staff de apoyo, son otras áreas que no son el core de la organización, no son las cuestiones importantes de la organización, pero tiene que ver con las relaciones hacia afuera de la organización, de alguna relación entre empresas o entre la sociedad o la comunidad, o recibir visitantes, etcétera, por ejemplo. Actividades que tengan que ver con enfermería o atención médica dentro de la organización, si es que hace falta, por si hay alguien que tenga algún problema de salud dentro de la planta o de la actividad. Áreas de comedor, por ejemplo, de cafetería. Y también se establece dentro del staff de apoyo áreas de investigación de mercado, ¿no? Todo lo que tenga que ver con investigación de mercado o investigación para desarrollar un nuevo producto. Áreas de investigaciones están dentro del staff de apoyo, a menos que la organización se dedique a hacer investigación, ¿no? Investigación básica. Pero si no, todo eso tiene que ver con, se pone con esas actividades adicionales o de apoyo, precisamente como dice ahí el nombre del área, de la parte, staff de apoyo. Independientemente de lo que efectivamente esto que yo les decía recién se dedica a cada una de estas partes,
Cuando hablamos de administradores de la organización, ¿quiénes son los que administran? Son todos estos. Los administradores son aquellos que tienen alguna capacidad de tomar decisiones y de planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿no? Entonces, excepto aquellos que pertenecen al núcleo operativo, que son los que terminan ejecutando las actividades, son controlados por todos los administradores, todo el resto de la organización son considerados, esto simplemente para que se entienda, sobre todo cuando se lee algún libro de este tipo, cuando hablan de administradores, bueno, ¿quiénes son los administradores? Los administradores son los que tienen alguna capacidad de toma de decisiones. Y pueden estar en cumbre estratégica, tecnoestructura, línea media y también staff de apoyo. Bueno, esto es un poco lo que yo les decía, ¿no? ¿Qué pasa en cada una de las áreas? Fíjense, en la cumbre estratégica aparece el directorio del presidente con su comité ejecutivo y con algún staff de apoyo directo al área de la presidencia o de la gerencia general. Dentro de la línea media acá aparecen como dos vicepresidentes, ¿no? Un vicepresidente de operaciones y otro de marketing. Y a partir de ahí se divide en, bueno, gerentes de planta, otros gerentes regionales de ventas, y la empresa tiene representantes de venta en distintas regiones, en distintos países o en distintas zonas. Y siguiendo para abajo aparecen, bueno, capataces o jefes de área, y siguiendo para abajo del área de venta de marketing, gerentes de distrito de ventas. Bueno, puede haber, depende de la organización, puede haber 1, 2 o 3 o 4 líneas intermedias entre el número 1, la cumbre estratégica, y el nivel operativo. Por lo general, lo que se trata es que no haya tantas líneas intermedias y que la línea media sea lo más corta posible, haya la menor cantidad de líneas intermedias, por una cuestión de agilidad y de rapidez en la toma de decisiones. Por lo menos esa es la tendencia, ¿no?, en las organizaciones. Y en el núcleo operativo, ¿quiénes son? Bueno, quienes compran, quienes operan las máquinas, quienes arman las partes y las piezas para tener el producto terminado, lo ensamblan, los vendedores y los transportadores, ¿no? Esos son quienes realizan las tareas operativas. En la tecnoestructura aparece todo lo que tenga que ver con el planeamiento estratégico, con todo lo que es capacitación de personal para llevar adelante las actividades. Tiene que ver con esta área, bueno, de investigación operativa. Esto es muy relativo a lo que se dedica a la ingeniería industrial, precisamente a hacer esta investigación operativa para ser más eficiente y más eficaz en el diseñar los procesos productivos o administrativos, en programar la producción, en hacer todo lo que se conoce como estudio del trabajo, cuando las tareas son hechas por personas, entonces hay que planificar y estandarizar ese procedimiento, ese proceso, para que ese proceso se haga de la manera más eficaz o eficientemente posible, en definitiva, tratando de ahorrar movimientos, de ahorrar tiempos innecesarios. Y en el staff de apoyo aparecen aquellas otras actividades que no son propias de la organización. Bueno, aparece acá un consejero legal, un abogado, alguien que ayuda a la empresa a tomar decisiones en el área legal. Todo lo que tenga que ver con relaciones públicas, eso es lo que decía antes, recibir visitantes, etc. Relaciones industriales. Investigación y desarrollo, ¿no? Investigación de mercado o de desarrollo de nuevos productos. Todo lo que es, no sé, evaluación de costos, etc. Puede que estén en un staff de apoyo o a veces están dentro del área de la línea media. Muchas de estas actividades, tanto de tecnoestructura como staff de apoyo, no es fácil verlo en la organización, digamos, no es fácil tomarlo así de manera separada, porque la idea de Mintzberg, por lo menos para poder estudiar las organizaciones, es que tanto la tecnoestructura como el staff de apoyo,
la actividad que realizan son actividades, esta es la diferencia, ¿no? La actividad es de ofrecer alternativas de decisiones, ofrecerles alternativas de decisiones a aquellos gerentes de línea media que tengan que tomar decisiones al respecto. Entonces, si algún gerente de planta tiene que tomar decisiones sobre cuál es el mejor proceso productivo para llevar ante su producción, se vale de lo que le dice la tecnoestructura. Si algún gerente de ventas o gerente de ventas tiene que definir cuál es el mejor mercado, cómo alcanzar de alguna mejor manera conquistar mercados, bueno, se basa en la investigación de mercado que se hizo en este staff de apoyo. ¿Cuál es la mejor manera o el producto que se adaptaría mejor a las necesidades del mercado? Y entonces, en función de las recomendaciones que hace quien hizo esa investigación de mercado, toma decisiones el gerente de ventas. Si conviene abrir una nueva sucursal en un determinado lugar o cómo llegar de mejor manera posible al mercado consumidor. Insisto, la diferencia, por eso están separados, en conjuntos separados, porque tanto el staff de apoyo como la tecnoestructura aconsejan, pero no deciden. La decisión final la tiene o el director, o el presidente de la compañía, o el CEO de la compañía, o algunos de los gerentes de la línea media, ¿no? Reciben consejos de tecnoestructura o de staff de apoyo, pero los que tienen la decisión de tomar la decisión final son los gerentes de línea media. Eso por lo menos en teoría. Lo que pasa en la práctica es que esas funciones están bastante mezcladas después. Y precisamente por esa situación de que tanto la tecnoestructura como el staff de apoyo no tienen funciones de toma de decisiones, sino que aconsejan, se les llaman no gerentes, no son gerentes, aconsejan. La tecnoestructura aconseja, la staff de apoyo aconseja, y los operarios son operarios, reciben órdenes, tampoco son gerentes. Por eso a todos estos tres se los llaman que no son gerentes. El resto son gerentes, porque tienen la capacidad de tomar decisiones. Bueno, por supuesto, tareas, y vuelvo a la primera, ¿no? Que todos estos, línea media, tecnoestructura, staff de apoyo, tienen funciones administrativas. Solo que estos dos no son gerentes y estos tienen todo, no son gerentes y además tienen tareas administrativas. Bien, esto es básicamente las 5 partes que se pueden distinguir en una organización. Pero vamos a ver de a poco, más allá de esas 5 partes, cómo vamos a diseñar una organización y vamos a ver algo de los parámetros de diseño de la organización. El primer parámetro que vamos a ver es la división del trabajo y la especialización de la tarea, la coordinación de las tareas. Esto lo vamos a ver ya seguidamente. Después vamos a ver de qué se trata la formalización del comportamiento. La semana que viene vamos a ver la departamentalización, que es el agrupamiento de unidades. Sistemas de planeamiento y de control, no vamos a ver cuáles son los posibles sistemas de planeamiento y de control que puede tener una organización, ya eso lo vamos a dejar. Dispositivos de enlace tampoco vamos a ver. Vamos a ver algo de centralización y descentralización de la toma de decisiones, cómo la organización puede tomar las decisiones y de manera centralizada o de manera descentralizada. Pero de todos estos parámetros de diseño, el objetivo es el diseño de la organización, que el grupo de personas que la componen puedan desarrollar sus tareas de una manera más eficiente y más eficaz que si lo hicieran individualmente. Esa es la ayuda de todo esto, ¿no? ¿Para qué hacemos todo este diseño de la organización? Insisto nuevamente, como habíamos visto antes,
que son la tarea de un administrador, es que puedan desarrollar las tareas todas las personas que integran esa organización para alcanzar sus objetivos de manera más eficiente y más eficaz que si no existiese toda esta organización y que cada uno tomara decisiones por su cuenta individualmente. Bien, veamos un poco el primer parámetro, que es la división del trabajo y la especialización de tareas y la coordinación de esas tareas. Ya lo anunciamos, ¿no?, como uno de los principios básicos de la organización, que era la división del trabajo y la especialización de la tarea, que ya lo anuncié anteriormente, y se trataba de esto, ¿no?, de tener un proceso muy complejo de trabajo